Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Cyber After Work aquí en Capital Radio. Ya sabéis, este es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, la única experiencia radiofónica en este sentido que llega tarde pero quiere llegar un poco antes a que todo esto se nos vaya de las manos. Ojo, porque cada vez es más importante la gestión de la seguridad, la gestión de los riesgos en nuestros entornos personales y en nuestros entornos empresariales. Hoy vamos a seguir tocando este tema, cómo gestionar los riesgos, cuál es el valor que debemos darle al activo que queremos proteger de una vulnerabilidad, de una amenaza, de una brecha, de un ataque de ciberseguridad. Bueno, pues eso lo vamos a hacer con nuestros invitados a los que enseguida os vamos a presentar, pero antes, como siempre, nuestro saludo afectuoso a los dos especialistas que hacen único este programa, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo para Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes. Muy bien, se nos ha oído entrecortado Pablo, esperemos que no tengamos ningún problema con él, pero bueno, ahora enseguida le vamos a dar paso. Bueno, pues de gestión de riesgos vamos a hablar porque estará con nosotros el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de AON. Nos van a hablar de algunos aspectos de un interesantísimo informe que han hecho sobre la ciberseguridad, los ciberriesgos y, por qué no, los ciberseguros. Si nos da tiempo hablaremos, si no, no os preocupéis que tendremos muchos programas por delante. Pero también vamos a tocar otro tema interesantísimo con Pablo y con Mónica, el de los bug bounties. Eso que cuentan en las noticias normalmente, a las que ahora nos vamos a referir, de que un especialista haya una vulnerabilidad de un sistema X y además le han pagado por ello. Bueno, pues estos especialistas de ciberseguridad hacen el bug bounty, es decir, son los que, quizás como un hobby, quizás como un complemento salarial, encuentran, monitorizan y auditan, sin que nadie se lo pida, eso sí, luego con recompensa, los diferentes problemas que pueden tener las compañías. Bueno, pues de esto hablaremos en el programa de hoy con Antonio Fernández, que es un especialista en ciberseguridad y, por supuesto, un experto en bug bounties. Bueno, pues de todo ello hablamos con nuestros amigos, pero ya mismo comentamos un par de noticias con Pablo y con Mónica. Noticias que en esta ocasión viene por la vía de las pymes. Como siempre, nos preocupan las pymes. Y es que, si no me equivoco, ya hay datos, Pablo, Mónica, sobre cuánto tiempo tardaría una pyme en darse cuenta que ha sido ciberatacada y cuánto tiempo tarda en reaccionar y evitar pues que el daño sea mayor. Ojo, a pérdida de tiempo es pérdida de dinero. ¿Cómo se ha contabilizado? ¿Quién me lo cuenta? Pues esto, Eduardo, se trata de un informe que en este caso ha lanzado Hiscox, que es una empresa que está especializada también en ciberseguros, ¿no? El Cyber Readiness Report de 2019. Lo han hecho a nivel global, entonces los datos que vamos a dar hay que tener en cuenta también que afectan a nivel global. Pero en el caso de España sí que dicen que la mitad de las empresas, el 49%, les supone más de 5 horas contrarrestar un ataque y detenerlo, pero al 86% de las empresas españolas tardan más de 1 hora en saber que han sufrido un ciberataque. El 34% sí que reconoce que durante más de 8 horas están perdiendo completamente su negocio, es decir, que no están operando con normalidad, y el problema viene que después de que haya sucedido el ataque, un 26% dice que no tiene ninguna medida para que vuelva a suceder. Lo que decía a nivel global es que de todos los países analizados, pues España no está en una buena solución en cuanto a ciberseguridad, porque hay otros países que sí que toman muchas más medidas cuando estamos hablando de pymes y de micropymes, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel global, el 6,5% de las pymes, solamente el 6,5% destinan recursos. Entre las pymes destinan un 6,5% de su presupuesto a ciberseguridad, eso sí. Pero, ¿qué ocurre? Que en otros países, como en Bélgica, como en Holanda, Gran Bretaña o Alemania, invierten mucho más, llegando hasta el 11,5% del presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta que para poder detener las amenazas, prevenirlas, hay que invertir en esa ciberseguridad. Bueno, pues ojo, porque de lo que hoy vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de AON es de eso, precisamente, de cómo medir
el impacto que tendría una amenaza de ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque debemos gestionar los riesgos y esto nos debe decir pues qué es lo que debemos proteger, qué es lo que pasa si no lo protegemos, qué es lo que pasa si lo perdemos y qué es lo que pasa si nos atacan. Bueno, pues ojo, porque todo se puede medir. Muchos decís, ¿de qué me sirve la ciberseguridad si no sé qué puedo perder? Bueno, pues ya se puede medir todo, así que mucho cuidado. Una noticia más, Pablo, es con respecto a una amenaza que de nuevo sobrevuela, si no me equivoco, el sistema Android. Aplicación que ocultaba un troyano que se llama Joker, y en este caso el malware lo que hacía es, en lugar de, pues, tradicionalmente han debido estar mandando mensajes SMS en los que eran de calificación premium, y a través de ahí es donde conseguían sacar el dinero, el fraude de los malos. Ahora han cambiado quizás a un escenario un poco más antiguo, que quizás te pueda sonar 10, 12 años, 14 igual, en los cuales lo que te hacían era suscribirte a servicios premium, y en eso facturándote mes a mes 2, 3, 4, 5, 30 euros, lo que fueran, los malos te iban sacando el dinero. Entonces, en ese sentido, hemos dicho a los usuarios de teléfonos móviles, para prevenir estas estafas, hablar con vuestro operador, el que os dé servicio, y decirle que os bloquee los servicios de SMS Premium y de números 806 y similares. Curiosidad que tenía el ataque es que dentro del propio fichero estaban ocultando el malware de una forma un poco curiosa, que no se había visto hasta ahora, y eso es lo que les ha estado permitiendo pues pasarse quizás algunos controles de la Play Store de Google. Bueno, pues ojo con las siempre amenazas presentes en los sistemas operativos. Vamos a daros ahora, con nuestro primer invitado, las claves sobre cómo empezar a medir los riesgos en vuestra empresa. Si estáis empezando, igual hasta llegáis tarde, pero bueno, se lo preguntamos a nuestro invitado de AON. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, necesitaríamos en realidad un programa y medio, diría yo, o casi dos, para analizar en profundidad el estudio anual de AON sobre ciberseguridad y gestión del riesgo ciber en España, que por cierto antes la noticia que nos comentaba Mónica sobre cuánto tardan las pymes, ¿no?, en darse cuenta y en recuperarse. Bueno, pues entre los participantes en este estudio, aparte de Garrigues, Beazley o Allianz, también está Hiscox, si es que estamos hablando pues de medir el riesgo pues para cubrirnos sobre el riesgo. Pero con nuestro invitado, que es David Rubio, que es el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de AON, vamos a conocer pues esos pequeños pasos que hemos estado dando en estos últimos programas para ayudar a entender a las pymes que tienen que empezar a valorar aquello que podrían perder y darse cuenta así de que la ciberseguridad es un negocio y que también afecta a su negocio, que no es una cosa de cables o de ordenadores. Yo no sé si todavía seguimos con ese tejido empresarial que sigue pensando eso. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal estáis? Saludos a todos los oyentes. Encantado de saludarte. Oye, es un estudio interesantísimo que, como digo, pues requiere bastantes más programas para verlo en detalle, ¿no? Pero habéis abordado muchos aspectos, ¿no? Sobre los aspectos jurídicos, por supuesto, de la ciberseguridad, la propia gestión de los riesgos tecnológicos, o incluso un tema que vamos a desarrollar con mucha más profundidad, que es el de las pólizas de seguro ciber en España. Hemos hablado un poco por encima en este programa, pero queda la promesa de que profundizaremos un poquito más en el tema. Pero hay un aspecto que es el que nos gustaría destacar de todo ello, que también es quizás el punto de partida para muchas empresas, David, que es el de la gestión del riesgo tecnológico y de seguridad, que para empezar es darse cuenta de que existe un riesgo y, en segundo lugar, tienen que tratar de medir el riesgo para poder controlarlo, ¿no? Correcto, así es. De hecho, el riesgo por ciberseguridad puede tener diferentes orígenes. Podemos tener un riesgo normativo, porque aplica, como ya sabéis, temas ya conocidos como la protección de los datos o la regulación europea del GDPR. Aplica mucho, y de hecho a través de nuestros Data Analytics, que como sabéis almacenamos tanto a nivel de siniestros, del riesgo, mediciones, proyectos e incluso la propia transferencia del riesgo, la parte de proveedores es algo que se está convirtiendo en un punto que demanda de un mayor nivel de atención. Siempre se ha tenido un cierto enfoque a controlar con quién hacemos negocios y cuáles son esas medidas de seguridad, pero en muchos casos estas se han enfocado más a la parte de firmar una serie de acuerdos de nivel de servicio, unos anexos de seguridad, pero ¿sabemos realmente cuál es el nivel de seguridad
de esos nuestros proveedores, al igual que de nosotros como clientes frente a terceros. Ese es un punto muy importante y que podemos comentar si os parece. Pablo. Que nuestro invitado, yo sí ya ahondaría un poco, porque esa cadena de suministro normalmente ha demostrado ser un punto por donde tradicionalmente le han entrado a las grandes compañías y suele ser uno de los puntos débiles. Entonces, si nuestro compañero... Pablo, vamos a tratar de recuperar... Pablo, tenemos cortes en tu comunicación. Vamos, si te parece, a tratar de conectar de nuevo contigo, ¿vale? Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro el interés, ¿no?, que has mostrado por esto último que ha dicho David, ¿no? La cadena de suministro, ¿no? Es algo que cada vez se le va dando más importancia y que David, entiendo, cada vez va a condicionar mucho más pues la gente con la que trabajamos, ¿no? Y va a ser, si acaso, el espaldarazo definitivo pues a esas pymes que no acaban de verlo, y cuando sus proveedores se lo exijan, pues no va a haber más remedio que ser más ciberseguros, ¿no? Correcto, así es. De hecho, nosotros enfocamos ese análisis del riesgo pues de una manera muy proactiva, con herramientas, recursos y plataformas propias que integran no solo la parte más consultiva, sino también lo que ocurre de puertas hacia afuera en las organizaciones, obviamente todo de manera anonimizada, y que van más allá del enfoque tradicional de identificación del riesgo y de la valoración de activos. Tradicionalmente nos enfocamos mucho en la parte de disponibilidad, integridad y confidencialidad. En algunas normas o en algunos marcos específicos ya empezábamos a hablar y empezábamos a ver temas como la criticidad o el coste-beneficio de esa inversión, de ese ROSI, que como sabéis, el ROSI es algo que es intangible, que no es visible. O sea, bueno, cuando nosotros hacemos una inversión en un bien o en un servicio y obtenemos un beneficio, pues el ROI es muy fácil de calcular. Pero el ROSI, sí, cuando algo no se ve, cuando es intangible, cuando es inmaterial, realmente estamos tan bien como parece, hacemos todo lo que deberíamos. Pues con una plataforma propietaria nuestra, lo que tratamos de hacer, sobre todo enfocándonos en la parte de proveedores y en esa cadena de suministro, como comentaba Pablo, es identificar realmente el nivel de madurez de los riesgos, o el nivel de madurez del riesgo de esos clientes o incluso de esos proveedores, si hablamos de esa cadena de suministro, para al final poderlo o poder llegar a cuantificarlo, ¿vale? Si ya hablamos de una perspectiva interna, cuantificarlo. ¿Por qué? Porque si queremos al final luchar o poner una serie de medidas, al final los departamentos de seguridad, que son departamentos tecnológicos, están muy enfocados en justificar esas inversiones, en justificar esas partidas presupuestarias o ese gasto, ¿vale? Y en muchos casos, al tener un ROSI que justificar o todo lo que hemos comentado, es muy difícil. Pues ahora mismo, con todas las soluciones y la potencia del Data Analytics que aún posee, podemos ayudar a las compañías y a las grandes organizaciones a cuantificar ese riesgo. Y cuando me refiero a grandes organizaciones, me refiero porque al final, dependiendo del tamaño y el volumen del cliente, pues hay que tratarlo de una manera u otra. Al igual que los sectores se diferencian y el tipo de cliente también, ¿vale? Según esto, comentabais antes en la introducción, que, por ejemplo, el tema de los datos de las pymes. Nosotros, en base a los datos que poseemos y que en algunas ocasiones, cuando los comunicamos en eventos o en ponencias como esta, parecen excesivos, vemos que cuando una pyme se ve comprometida o sufre un ciberincidente, tenemos un riesgo o un indicador que aproximadamente el 60% de ellas llegan a cerrar, ¿vale? Llegan a cerrar en el plazo de 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque al final pueden subsistir al primer golpe, pero todo el impacto financiero, legal y reputacional que el ciber supone no es algo que se pueda seguir identificando y gestionando desde un apartado única y exclusivamente tecnológico. Mónica. Sí, David, la verdad es que el estudio es verdaderamente interesante porque además para explicarnos toda la evolución de las pólizas ciber y de la siniestralidad en ciberseguridad, pues hacéis una introducción muy interesante que yo creo que es lo que vosotros miráis primero a la hora de que se contrate una póliza así, ¿no? Que son esos vectores de riesgo de ciberseguridad, esos principales vectores de ataque que comentabas, la cadena de suministro, que sin duda es fundamental, pero también el Internet de las cosas, la propia tecnología, operaciones de negocio, fusiones, empleados, regulación, y una que me resulta muy interesante, el comité de dirección, porque además lo estuvimos hablando la pasada semana, y al hilo de lo que comentabas de lo difícil que es calcular ese ROSI y ese ROI,
¿cómo tratáis vosotros con esa alta dirección que a veces es reticente tanto a invertir en ciberseguridad como en ciberpólizas incluso, ¿no? ¿Cómo os acercáis a ellos? Pues mira, la manera de acercarnos, incluso te iría un paso más allá que incluso de convencerlos, ¿vale? Convencerlos no de la compra de un servicio, sino convencerlos de lo que realmente ocurre. Lo llevamos a cabo de múltiples vías de acción, ¿vale? Llevamos a cabo, por ejemplo, simulacros, ¿vale? Como el que incluso hemos hecho dentro de nuestra propia organización a nuestros empleados y a nuestros compañeros en AON, simulacros de un ataque, en el cual ha participado nuestro CEO Eduardo Dávila. Hacemos, para identificar también el riesgo personal que el comité de dirección asume o retiene, digamos, en sus figuras, hacemos análisis individuales de vulnerabilidad, o sea, ver cuál es la exposición de esas personas que están en el comité a nivel de su exposición pública, la parte de ingeniería social, si existen datos que apuntan a ellos que han sido comprometidos y que pueden desconocerse, e incluso, como comentamos antes, a nivel de poder identificar ese riesgo financiero como riesgo de negocio, la propia cuantificación del riesgo. Ahora bien, todo eso hay que empezar por una fase mucho más temprana, que es la identificación de todo aquello que tenemos y de todo aquello que nos puede pasar. A día de hoy, seguro que vosotros habéis escuchado en muchas ocasiones, y nuestros oyentes también, que la análisis de riesgos, diferentes marcos de control y de seguridad, pues como que todo se resume en una palabra que, para mi juicio, y valoro esa parte, es muy simplista, que es una auditoría IT. ¿Vale? La auditoría IT, al fin y al cabo, dependiendo de su enfoque y de cuál haya sido la necesidad que ha despertado ese trabajo, tiene uno y otro. Podemos estar hablando de una auditoría financiera que tiene una componente tecnológica, pero donde solo se revisa la parte más procedimental y la parte más cercana a ese sistema económico-financiero, como puede ser un SAP, en definitiva un ERP, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con todo aquello que va más allá? ¿Dónde está esa auditoría técnica, ese pentesting, ese análisis de vulnerabilidades, esas pruebas de malware, esas campañas de concienciación anti-phishing, ¿vale? El riesgo cyber es mucho más amplio y si lo consideramos como tal, podemos hacer un enfoque mucho más maduro, mucho más robusto para gestionar nuestro propio riesgo dentro de nuestra corporación. Fíjate, y lo que estabas diciendo, David, el riesgo ciber es muchísimo más amplio. Apuntáis un aspecto en el informe que a mí me ha resultado muy interesante, y es que el impacto que tiene un ciberataque o una amenaza o una vulnerabilidad no solo hay que verlo en términos tecnológicos, que en realidad esa es la herramienta para que se produzca el ataque, sino en términos financieros. Pero es que vosotros añadís que hay otros impactos, el impacto legal, el impacto regulatorio y el impacto reputacional. Muchas veces los hemos tratado, si lo recuerdan Pablo y Mónica, todos estos aspectos de manera independiente en los programas, pero en realidad cuando se produce una amenaza, un ataque, una vulneración o una vulnerabilidad o un robo de información, convergen todos ellos, un impacto legal, regulatorio, financiero y reputacional, porque aquí cuando contamos las noticias de cualquier compañía que ha sido asaltada, que le han robado y que encima ha pagado un rescate, pues aparte del coste financiero y tecnológico que tiene un coste reputacional. Y eso yo creo que es uno de los aspectos más interesantes e importantes, David, que habría que resaltar, que es que esto pues es un conjunto de cosas, no solo es una cuestión de carácter tecnológico, de cables y de accesos digitales, ¿no? Eso es. Y de hecho podemos poner un ejemplo que realmente es muy simplista porque es muy conocido, pero que verifica todo esto que estamos comentando. Y es, por ejemplo, un robo de datos, una fuga de información. Inicialmente el problema puede ser tecnológico porque al final los datos se almacenan en una serie de sistemas, servidores, etcétera, que se han visto vulnerados. Esa vulneración puede venir provocada por un incidente indirecto, por un insider, como nosotros llamamos, que es al fin y al cabo o un empleado deshonesto o un proveedor, que ya sea directa o indirectamente, queriendo o no, persevera y genera ese origen, genera ese daño, ¿vale? Y ahí tendríamos la faceta más tecnológica, ¿vale? El fallo tecnológico, dicho de alguna manera. Ahora bien, cuando esos datos pueden ser robados y son expuestos públicamente, tenemos un componente reputacional, ¿vale? Como estamos bajo un punto de vista de normativa que regula toda esta situación, tenemos ya el componente más normativo, más regulatorio. ¿Y dónde está la parte legal o la parte reputacional?
cuando nuestros datos son expuestos, y públicamente podemos comentar, aunque ya es pasado, pero podemos comentar el gran incidente que se produjo en Marriott. Marriott al final tuvo expuesto a más de 500 millones de datos de sus clientes. Fueron, no se sabe muy bien si robados, alterados, modificados, vendidos, pero al fin y al cabo fueron expuestos, ¿vale? Y esos datos al final, o esa exposición de los datos, puede provocar luego demandas legales, no solo a la corporación y no solo a nivel de empresa a empresa, sino persona a persona. Eso, si nos vamos a un ámbito más legal, más jurídico, estamos hablando de un elevado y un amplio coste, juicio a juicio, que pueden tener cada uno de los interesados, o en este caso afectados, contra la organización. Y eso lo llevamos a una visión pública, a una prensa, a un noticiario, y al final lo que se convierte es un riesgo reputacional. Hemos tocado con algo tan simple y tan banal en el día a día como los datos que almacenamos, todas las facetas del riesgo cyber como riesgo tecnológico, pero ojo, no solamente riesgo tecnológico. No solo riesgo tecnológico, ya habéis oído, una pyme puede cerrar en menos de 6 meses o en un año como impacto financiero y de operatividad a su propia acción. Quizás no sea muy conocida, pero obviamente el impacto es mayor. Pero hay empresas que quizás tienen más músculo financiero para soportar un ataque, pero no tienen esa capacidad para soportar la reputación que se vería tan lastimada. Pablo, tus comentarios. Hemos visto el informe exhaustivo y detallado. Pablo, perdóname, es que, Pablo, ¿me oyes? Perdona, es que tenemos, no sé por qué, una malísima conexión hoy contigo. Vamos a intentarlo de nuevo, y si quieres aprovechamos para reconectar, para preguntarle a David un poco por esos aspectos, ¿no?, que también hacía referencia Mónica, sobre la evolución de las ciberpólizas en España. ¿Las conocen las empresas? ¿Las van conociendo? ¿Es como apuntó Mónica en un programa, además muy acertadamente, que podrían ser un arma de doble filo? Es decir, bueno, como tengo una póliza que me cubre de un ciberataque, pues no me preocupo tanto de la ciberseguridad. ¿Cómo dirías que estamos, en qué punto ahora mismo del ciberseguro en España, David? Pues mira, voy a empezar respondiendo al comentario que me trasladas de Mónica, y es, por ejemplo, la distribución de las pólizas dentro del mercado español más o menos se encuentra repartida entre el gran riesgo y digamos, esas pymes o esa empresa, digamos, más multinacional, ¿vale? Si hablamos del gran riesgo, estamos hablando de en torno a aproximadamente un 40% de las pólizas totales, eso, hablando en datos de lo que AON suscribe, ¿vale? Y si hablamos de esos pequeños negocios, esos multinacionales, ese mercado medio, dicho de alguna manera, representaría en torno al 60%. Las pólizas de ciberriesgo nacen en España ya por 2012, ¿vale?, donde tienen un enfoque muy particular y muy ligado a la parte de protección de datos. Con el tiempo y con el paso de los años, esas coberturas o ese alcance de cobertura va evolucionando y va siendo mucho más amplio, ¿vale? Eso por un lado. Luego, a efectos de siniestralidad, por decirlo de alguna manera, los principales siniestros que al fin y al cabo cubren hoy día las pólizas y que son los más socorridos, son para hacer frente a temas de ransomware, de hacktivismo, en definitiva, de encriptación de nuestros sistemas que impiden nuestra operación normal. Y en segundo lugar, tendríamos la parte de fuga de datos. Es decir, donde hay terminado evolucionando las pólizas, ampliando ese alcance de cobertura, termina siendo el riesgo primero en cuanto a siniestros se refiere. Pablo, a ver si ahora hemos recuperado tu comunicación. Adelante, Pablo. Yo creo, a ver qué tal me veis ahora, espero que sea... Hombre, perfecto, has vuelto. Por fin ya vas a poder interpelar a David. Nada, quería preguntarle a David un poco cuáles son las coberturas que normalmente le suelen solicitar sus clientes. Pues mira, ahí depende muy mucho de la parte del tipo de cliente, del sector, de si, como solemos decir nosotros, si desean tener un traje a medida o prefieren empezar por algo más estándar, ¿vale? Que en estándar no decimos que sea igual para todo, pero obviamente en las coberturas, digamos que hay una serie de coberturas que representan un estereotipo base, ¿vale?
Al fin y al cabo, el alcance de estas pólizas, y aquí me permitís el inciso de que no soy la persona más idónea para hablar de la parte de seguro, sí, a lo mejor de la afectación del riesgo en una póliza, pero no del seguro per se. Pero sí os puedo comentar que las pólizas suelen cubrir 4 principales pilares. Por un lado, y de una forma muy liviana, se acude a ellas para llevar a cabo servicios de identificación o prevención del riesgo, que eso ya se está viendo más bien poco, ¿vale? Y ahora os contaré por qué. Luego tienen un componente de asistencia, es decir, cuando nos ocurre el incidente y necesitamos de equipos expertos, ¿a quién recurrimos? ¿Los tenemos o no tenemos en nuestra organización? La respuesta es que, mayoritariamente la respuesta es que no. ¿A quién nos referimos? Investigadores forenses, servicios legales, la parte de notificación y call center afectados. Si hablamos de ciertos sectores, pues monitorización del crédito, o incluso la gestión de la crisis o la parte más reputacional. Tenemos que ponernos en manos de expertos en cada una de las materias para mitigar ese riesgo, ¿vale? Luego tenemos una tercera componente, que es la parte más de operaciones. ¿Qué cubre o qué puede ser cubierto por una póliza? Pues, por ejemplo, los costes soportados para mantener o recuperar las operaciones de negocio, la pérdida de beneficio en base al volumen de negocio que tenemos en 2 periodos igualitarios, o incluso los costes soportados para recrear o restaurar la información y los datos que han podido verse vulnerados o expuestos. Y por último, en el cuarto componente, la parte más de responsabilidad. Todos esos costes legales y daños por reclamaciones, así como las posibles sanciones regulatorias que puedan ser aplicables y cubiertas dentro de la legalidad vigente en este tipo de productos y coberturas. Bueno, pues yo creo que este último repaso que has hecho, David, yo creo que da buena cuenta de lo que implica la ciberseguridad, que no es solo, vuelvo a insistir en ello, una cuestión de carácter tecnológico, técnico, digital, sino que hay un antes, esa amenaza, un durante ese ataque y un después, que ese después tiene unos componentes importantísimos en la recuperación, en la gestión, en la tramitación de todo lo sucedido, que tiene pues todas esas implicaciones que hemos comentado. Es decir, que un ciberataque se soluciona ojalá el mismo día y continúa la operatividad de ese mismo día, pero las siguientes semanas son de muchísimo trabajo. Me da esa sensación. No suele ser tanto como en el primer día, depende. Las organizaciones, aquellas que con suerte, tienen una gran facilidad y que tienen una serie de presupuestos y equipos disponibles, pues quizás pueden empezar a solucionar el tema en 24 horas. Pero la realidad es mucho mayor. O sea, la realidad es que realmente, y sin ir a la parte más de pyme, que digamos es como forzar el número, es forzar la estadística, realmente esa parada de discontinuidad puede incluso rondar entre la semana o las 2 semanas. Eso sin ir a grandes riesgos. Y como me comentabais antes que cómo se ve la parte de la póliza, la parte del seguro dentro del mundo de la gestión del riesgos, porque recordemos que esto no se trata de póliza o no póliza, se trata de que la gestión del riesgo empieza por la identificación, pasa por la aceptación o la reducción. ¿Para qué? Para mitigarlo en última instancia, y si acaso no tenemos medios y recursos disponibles, poder transferirla. La póliza es la última etapa dentro de la cadena de valor de gestión del riesgo. Me preguntabas antes, cuando se hace una transferencia del riesgo, cuando se contrata una póliza, ¿ya podemos dormir tranquilos? Hombre, dormir tranquilos, como se suele decir, a lo mejor el primer año duermes. Ahora bien, si no haces los deberes, si no inviertes, si no mejoras y si no controlas la operación de tu negocio, puede ocurrir que el día de mañana puedas ver que esa prima o ese importe de la póliza se ve endurecido, o incluso te puedes quedar sin ella, porque al fin y al cabo las pólizas están para gestionar esa parte del riesgo que no podemos asumir internamente a nivel de la organización, no para sustituir la inversión que debería hacerse. Bueno, pues ya veis que hay muchísimo trabajo previo, hay muchísimo trabajo durante y muchísimo trabajo posterior. Nos lo ha resumido nuestro invitado en este fabuloso informe. Hablan de la identificación,
de la mejora y el tratamiento del riesgo, de la cuantificación del mismo y, por supuesto, luego de la transferencia y de la respuesta ante las amenazas. Es un estudio sobre el estado de la ciberseguridad en España que ha realizado AON y que, como digo, bueno, pues solo hemos visto una pequeña parte interesantísima y muy en profundidad, no obstante, con la ayuda de David Rubio, que es el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de AON. David, muchas gracias. A la vuelta del verano yo creo que podremos tener oportunidad de profundizar en estos temas interesantes que son, por supuesto, individuales en su tratamiento, pero transversales en la gestión de las compañías. Gracias, David. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues se llama Bug Bounty y es Pablo y Mónica los que a mí personalmente me han introducido en el concepto. Llegar a hacerlo no creo que en esta vida por lo menos vaya a poder. Se trata de encontrar esas vulnerabilidades que ayudan a las compañías o a los desarrolladores de software, de sistemas, a encontrar aquello que no han podido ver. Pablo, tú que es el que suele desarrollar estas informaciones, además, siempre con nombres y apellidos. Yo no sé cómo se les llama a estos especialistas, bug bounties o bug bantieros. ¿Cómo se les llama, Pablo? Pues casi mejor se lo preguntamos a nuestro invitado cómo se les conoce, pero vamos, yo ¿Cómo se les denomina? voy a llamar hackers. Como llaneros solitarios. Bueno, pues Antonio Fernández es nuestro invitado, él es el responsable de ciberseguridad en el área del mundo de la empresa, pero también es un especialista en buscar bug bounties. No sé si lo he dicho bien, Antonio, buenas tardes. ¿Esto qué es? ¿Eres un llanero solitario? Pues no lo sé. Nos solemos llamar, bueno, se suelen llamar dos bug hunters o bounty hunters, o sea, cazadores de recompensa o cazadores de bugs. Porque exactamente esto cómo funciona, es decir, empresas desarrollan pues sistemas o un software, pero claro, al final esto es como todo en la vida, es decir, no se puede llegar a todo, ¿no? Siempre, además, el trabajo en equipo siempre es bastante mejor que el trabajo individual. ¿Cuál es un poco el escenario en el que vosotros os desarrolláis en esta actividad? Pues, a ver, las empresas, como bien dices, pues tienen sus procesos de negocio, entonces sacan los aplicativos y prima más sacar las cosas que, bueno, que quizás darle un poco de cariño a la parte de seguridad. Incluso se lo pueden dar, pero como bien has dicho otra vez, a veces pues se les saltan cosas, ¿no? Entonces, estas empresas suelen anotarse a plataformas de bug bounty, en donde están los investigadores por un lado y estas empresas por el otro. Estas empresas te dicen, mira, si me encuentras algo en estos servidores o en estas webs, pues tendrás a cambio o una recompensa económica o una recompensa, pues puede ser, estas plataformas están gamificadas, ¿no? Te pueden dar puntos. Y con esos puntos vas subiendo en el ranking y según más estés arriba en el ranking, más programas, o sea, más empresas te ofrecen poder buscar en ellas. Y es así un juego divertido en el que estamos pues un montón de gente a lo largo del mundo. Oye, es un juego, pero en realidad forma parte del negocio. No sé si
si es buena la vía, ¿no? Y me voy a explicar, es decir, que al final, bueno, pues sí, las empresas lo que tenían que hacer es desde el primer momento, bueno, pues aplicarse pues una inversión en unos procesos de ciberseguridad y, por supuesto, contar con especialistas que corroborasen, ¿no? Esa segunda opinión de los médicos, ¿no? Muchas veces, pero en realidad parte de un juego, pero que forma parte de la profesionalización de esta actividad, ¿no, Antonio? Sí, eso es otra vía. Te digo que dentro de los backhunters hay tanto gente que se dedica al pentest en consultoras, en empresas grandes que se dedican a esta parte de red teaming, de ethical hacking. Luego hay gente que es como su hobby en su tiempo libre. Yo me hallo entre estos últimos. Es un complemento a lo que ya existía, en realidad. Pablo. ¿Y es habitual, Antonio, que las empresas tengan programas de bug bounty o que estén integradas en estas plataformas, o es algo más, un poco más para empresas más maduras? Yo te diría que es más para empresas que no están en España. Fuera de aquí, fuera de España, sí que hay de todos los niveles. Es cierto que igual las más grandes están más maduras y por lo cual se pueden arriesgar, ¿no?, a tener uno de estos programas. Pero fuera de aquí, incluso administraciones públicas están accediendo a este nuevo método de encontrar fallos en tu sistema. Moni. Hola, Antonio. Pues la verdad es que este es un tema muy interesante porque yo creo que es menos conocido para el público en general y es muy interesante pues saber que las empresas y que también a través de muchas plataformas bueno, pues los hackers pueden sobre todo no solamente conseguir dinero a través de su trabajo, ¿no?, sino también practicar incluso. En este sentido, bueno, imagino que hay una serie de reglas, porque habrá cosas que a lo mejor se puedan hacer, otras que no. Imagino que son las propias empresas las que ponen esas condiciones de hasta dónde puedes llegar y lo que no. Pero además de eso, Antonio, me gustaría saber cómo os preparáis para estos programas de bug bounty a nivel técnico y cómo soléis formaros para poder participar en ellas. Efectivamente, tal como has dicho, cada empresa pues pone sus reglas del juego, ¿no? Y luego también, y cada una le importa más que busques una cosa u otra, porque para una empresa igual buscar una exfiltración de una base de datos es súper importante, pero para otra pues es menos, ¿sabes? Es como medio. Entonces, y cada programa, cada empresa tiene sus normas. Entonces, es muy importante, antes de empezar nada, leer las normas, no incurrir en hacking no ético, porque si sales de esas normas estarías fuera de la protección que se le suele dar al investigador, y eso, que la comprensión lectora es bastante importante. Que cómo nos preparamos, hay de todo en este mundillo. De hecho, hay mucha gente reconvertida de QA o de programación que, como tocamos un poco de seguridad, pues probaron en este mundo. Hay algunos casos que acabaron trabajando exclusivamente de esto. Para la formación, esta comunidad es muy activa. Escriben, pues, encontré tal bug y si permite la empresa, es una de las normas del juego. A veces las empresas no te dejan hablar de sus bugs, estás por idea, pero si dejan, o si dejan que lo hagas de una forma anonimizada, esta gente pues escribe en Medium, que es una plataforma de blogging, pues este bug que encontré así, de esta otra forma, y conseguí explotarlo de esta otra. Entonces, a través de ahí sacas mucha información. Hay algunos youtubers en inglés por ahora y algunos en castellano que hablan de esto, y tenemos varios canales en Telegram. Bug Bounty es uno que montamos el año pasado, en donde compartimos con toda la comunidad pues nuestras inquietudes. Luego ahí ya salen amistades, y de esas amistades pues más investigación. Y una pregunta, Antonio, las empresas que recurren o os llaman, ¿qué tipo de empresas son? ¿Son empresas todas que desarrollan software o son empresas que pueden desarrollar un producto físico pero que al final pues tiene conectividad en la red? O sea, ¿son empresas de telecomunicaciones? ¿Cuál es un poco ese perfil? Internacional, por lo que nos has contado, pero ¿cuál es ese perfil? A ver, de lo que quieras. Esto oficialmente se entiende que empezó en el 95, cuando Netscape, aquel navegador, ofrecía dinero por si encontrabas algún bug. Desde entonces, poco a poco ha ido evolucionando, y hoy en día programas que están fuera de plataforma, por decirlo de alguna manera, tienes a Facebook, tienes a Google, tienes a Apple, y luego en estas plataformas pues tienes desde telcos como AT&T, tienes a Telefónica de Alemania, y tienes e-commerce.
y otro tipo de software. Está mucha gente metida. Luego también esto hace que surjan especialistas de buscar fallos en e-commerce, especialistas de buscar fallos en telcos. Hay de todo un poco. No te podría decir que solo un sector se apunta a esto. Pablo. Pues yo, por último, lo que le quería preguntar también a Antonio es un poco qué consejo le daría a aquellas personas que estén pensando en entrar en el mundo del bug bounty, o que igual le den un poco de respeto, o que igual nunca hayan entrado en la parte de hacking y que quieran ver cómo si pueden entrar o no pueden entrar en estos programas de bug bounty. Bueno, pues yo les recomendaría que primero se olvide de ganar dinero, que no entre en esto por el dinero, porque si te obsesionas, lo dejas. Entra en esto por aprender, que cada día si quieres aprendes algo nuevo y con la comunidad pues vas mejorando. De hecho, si me permites, hay gente que se apunta aquí no solo por el dinero, sino por ese tan repetido, ¿no? Es que tengo 25 años, tengo 26 años, pero me piden 5 años de experiencia laboral. A veces esa experiencia laboral la puedes conseguir a base de reconocimientos de este tipo de empresas, aunque no sea monetario, que te den un Hall of Fame, es decir, en una web que salga señalado y tú lo puedas utilizar a la hora de presentar tu currículum. Mira, ya tienes esa famosa experiencia. Para aprender, métete en estos canales, sigue estos blogs, sigue los youtubers y échale tiempo. Cuando más tiempo le eches, más vas a aprender. Bueno, pues también queda pendiente. Dedicaremos un programa entero al bug bounty, sobre todo pues para dar quizás a conocer las empresas y, por otro lado, tampoco me parece mal que entiendan que, oye, que hay una buena opción entre los especialistas pues para, ¿por qué no?, testar, probar. Ojo que esto no es ir por la vía barata, que no estamos queriendo decir eso, sino que es una muy buena vía de ponerse en manos de los profesionales, como es el caso de Antonio Fernández, que es nuestro invitado hoy, que nos ha hablado un poco más en profundidad del este proceso por el que ellos testan, ellos ayudan a encontrar esas vulnerabilidades. Para entonces, por supuesto que contaremos nuevamente con tu presencia, Antonio. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Oye, Pablo, Mónica, me encanta, la verdad, el tema del bug bounty, porque al final yo creo que en los primeros programas estuvimos hablando del concepto de comunidad, ¿no? Y esto es algo, yo creo que, pues muy, muy difícil de encontrar en otros sectores de la actividad, Y yo creo que en el de la ciber, si hay algo, es comunidad, Me he quedado fascinado, Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Eduardo. Además, pues no es raro que también pues varios hunters se puedan juntar y traten de colaborar en equipo a la hora de encontrar fallos. O sea, que es que te enseñen también todo eso que han aprendido, rápido te lo cuentan y te lo quieren enseñar. Moni. Efectivamente, sí, la comunidad, la colaboración, el hecho de que, bueno, que puede parecer desde fuera, ¿no? Pues es normal, las personas que no conocen tanto el sector, que a lo mejor, pues el mundo del hacking es más solitario, ¿no? También los medios de comunicación y la cultura audiovisual hemos tenido un poco la culpa de eso, ¿no? Pero al final hay mucha colaboración y mucho trabajo en equipo, y este es uno de los ámbitos en los que hay mucho trabajo en equipo, y nos lo ha contado Antonio fenomenal. Así que nos quedamos con la web, que si no recuerdo mal, Pablo, era bugbounty.es, aquella en la que podíamos meternos para ver las actividades que estaban en marcha. Es un canal de Telegram. Tienen un canal de Telegram que se llama bugbounty.es, y ahí tienes Perfecto. Un montón de hunters y de gente que se dedica al pentesting, que además es tremendamente activo el canal de Telegram con muchas personas preguntando y contestando. ¿Tú te has hecho alguno de estos, Pablo, o no? Yo he estado en alguno de esos. Lo que no he conseguido tampoco son grandes recompensas, pero sí he estado en alguno de ellos. Bueno, pues la próxima que te dé para unas birritas para este humilde equipo de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, oye, pues vamos a ir nosotros cerrando nuestro programa, pero lo vamos a hacer como siempre con las citas que están a la vuelta de la esquina y que no os debéis perder, porque, ojo, una cosa es que nuestro mundo haya cambiado y otra, que dejemos de asistir virtualmente, si es posible, a los interesantes encuentros y propuestas que hay en esta ocasión en materia de ciberinteligencia.
Y esto, Pablo Sanemeterio, ponnos en la pista. La semana que viene tenemos análisis de inteligencia de amenazas. ¿Qué tenemos, Pablo? Pues tenemos un congreso online que se llama Intelcon, que está promovido por una comunidad también, que es GINSEC, en la cual pues tengo la suerte de poder presentar uno de los trabajos que llevamos haciendo en ElevenPath del último año, y es una herramienta la que ayuda a estas investigaciones en las fases iniciales de las investigaciones para poder conocer pues esos indicadores de compromiso o esos primeras pistas de que puedas estar siendo víctima de un ataque. Víctor Nickel es uno de los organizadores. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Oye, Víctor, cuéntanos un poco. Lo primero, coordenadas, y lo segundo, temática. Semana que viene, y ponentes, entre ellos al magnífico Pablo Sanemeterio. Eso está muy bien. Pero cuéntanos un poco, a ver, ¿qué vais a hacer? Pues mira, empezamos entre el viernes ya lo que es la parte de Hackathon. Queremos aportar en comunidad, o sea, el Congreso Intelcon, como bien ha comentado Pablo, se centra en difusión de conocimiento de calidad y la consolidación de una comunidad de ciberinteligencia. ¿Y qué es la ciberinteligencia? Pues es, digamos, el ámbito, el conocimiento que surge de juntar la inteligencia que podría venir del mundo militar con el mundo ciber, ¿no? En la parte de ciberseguridad, y lo que intentamos hacer es adelantarnos a lo que son posibles amenazas, actores o otros escenarios que podamos encontrar fuera del perímetro de nuestra organización o dentro de la misma, o sea, como podrían ser malware o muestras o gente que pudiera ser maliciosa para la misma, como insiders, y lo que hacemos es recopilar toda esta información de fuentes internas y externas, enriquecerla con otros datos y poder hacer un producto de inteligencia de calidad para la persona que tome decisiones, ¿vale? Esto alineado con las 4 fases del ciclo de inteligencia, para darles a los alumnos y a los asistentes, que ya ahora mismo, en 2 días que tenemos el registro, son más de 2.500 personas de los diferentes países hispanohablantes, pues que puedan tener un itinerario y aprender, porque tenemos desde gente iniciada que conoce del tema o que le suena, hasta gente bastante experta. Oye, ¿qué es lo que, qué es lo que se debe aprender en materia de amenazas de inteligencia o de ciberinteligencia, amenazas de seguridad, de adelantarse un poco a las amenazas? ¿Cuáles son un poco los componentes de aprendizaje? ¿Más técnicos, más conceptuales, más fundamentales, más de geoestrategia? ¿Por dónde lo situarías, Víctor? Vale, efectivamente, esto es una muy buena pregunta. El enfoque que hemos hecho es mezclar lo que es inteligencia de amenazas o analistas de inteligencia con gente más técnica, que al final siempre hace falta para un buen equipo de ciberinteligencia o cibervigilancia componer perfiles multidisciplinares y diversos, ¿vale? No nos vale solamente el perfil técnico, sino que también necesitamos perfiles de inteligencia de amenazas que, por decir o hacer algún símil, traduzcan al lenguaje mortal o al lenguaje ejecutivo pues esos indicadores de compromiso, esas muestras de malware, virus o similares a impactos que pueda tener en un negocio, en un banco o en cualquier entidad. Pues decirle al director ejecutivo, al presidente, pues mira, en el sector financiero o en el sector farmacéutico, en cualquiera de ellos, pues hay tanto tipo de amenazas, de ataques, y en comparación pues estamos en estos percentiles. O sea, saber un poco cuál es el ecosistema, pero eso lo conseguimos pues teniendo gente muy técnica, gente que es incluso te podría decir de marketing o legales o detectives, porque al final esa diversidad es la que enriquece y la que da un producto de calidad. Es importante siempre seguir unas fases, unas metodologías, que es lo que intentamos también presentar y informar a la gente, pero los dos mundos nos valen e intentamos que converjan, tanto el técnico como el no técnico. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, absolutamente. Además es que es uno de los aspectos que siempre reivindicamos, ¿no?, en este programa, la transversalidad del talento, ¿no?, y el interés que deben tener en la ciberseguridad cada uno
en el espectro y en el espacio que le corresponde. No solo se trata de teclear, ¿vale? Que es un poco quizás la percepción y de llevar capucha, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Sí, la ciberseguridad es mucho más que todo eso. Mónica. Sí, pues Víctor, a mí me gustaría saber, al hilo de Intelcon, el evento que estáis organizando, qué es lo que podemos esperar de él, a qué público está dirigido también y, por supuesto, pues cuándo podremos verlo y a través de qué canales, qué horario y dónde se podrá ver, que creo que además tiene un ámbito internacional, especialmente en el mundo hispano, ¿no? Sí, efectivamente. Pues mira, el enfoque que hemos dado, pues ya tenemos 64 ponentes confirmados, todo va a ser a través de streaming online. A las personas que se apunten a través de la web intelcon.ginseng.com /inscripción le llegará un correo, pues dependiendo de los talleres a los que se apunten, porque tenemos bastantes talleres, 13 en concreto, o las 42 horas de formación online. Hemos intentado que sea accesible pues a todos los países hispanohablantes. La mayor parte del público que tenemos ahora mismo de inscritos pues viene de España, con casi 1.000 inscritos, pero tenemos de Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela. O sea, vamos haciendo, es verdad que tenemos una cola de países con menos gente que esperamos poder llegar a ellos, pero hemos pensado en todos ellos e intentando ajustar la agenda en un horario que para España sería por la tarde. Empezaría el lunes 27 a las 4 de la tarde, tendríamos una inauguración representada por Casimiro Nevado de Cyberwall, invitado de INCIBE y del CCNC, y a partir de ahí pues tendríamos las 3 salas y la sala taller. El que no pueda verlo lo dejaremos en streaming para que todo el mundo tenga acceso a la información a posteriori, porque es verdad que las 2 salas principales más la sala taller pueden coincidir en horario, pero queremos dejar toda la información a disposición del público. Y los horarios pues empiezan desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, horario español. Pues lo mismo sería desde las 9 de la mañana en Bogotá, 10 Santiago de Chile o 11 Buenos Aires, pues hasta las 3 de Buenos Aires, digamos 3 de la tarde. Hemos intentado que sea accesible a todos y aún así lo dejaremos, tanto las presentaciones como los datos que nos den los ponentes, para que alguien lo pueda ver en diferido. El tema del hackathon empieza antes y terminamos el viernes 31, justo perfecto para irnos de vacaciones. Eso es perfecto, con el trabajo bien hecho y la lección aprendida. Recuérdanos la principal coordenada, ¿dónde puede la gente apuntarse? ¿Dónde puede obtener información? La web para el registro y para tener toda la información, agenda, información de ponentes, es intelcon.ginseng.com, y la inscripción es la misma web, intelcon.ginseg.com /inscripción. Y luego ahí pues podéis acceder a nuestro Telegram, donde estamos muy activos coordinando, nuestro Twitter, LinkedIn y demás, donde publicamos toda la información. Yo lo que siempre recomiendo, Víctor, es entrar en Google o en vuestro buscador de cabecera, Intelcon, terminado en N de Navarra, Ginseng, y allí toda la información restante os será puesta en bandeja. Víctor Niqueil es uno de los responsables de este encuentro que empieza ya este viernes. Gracias, mucha suerte. Hablaremos de él y de sus resultados, pero ya será la vuelta, que serán, como siempre, estoy seguro, muy interesantes. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Y como siempre, a Pablo y a Mónica, nuestro agradecimiento, amigos, por haber estado dando coherencia a este fantástico programa que es el de la ciberseguridad, que, como ha dicho hoy nuestro primer invitado, esto no solo es una cuestión técnica, esto es una cuestión de muchos aspectos que tienen que ver con la empresa, con las personas. Seguiremos hablando de ello, por supuesto, en nuestro próximo Cyber After Work. Gracias, Pablo y Mónica. Aquí siempre, Eduardo. A vosotros. Y nosotros nos despedimos ya esta mañana, como siempre, que habrá más After Work a partir de las 19 horas. Alberto Coca gestionó técnicamente este programa. Adiós. After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio Madrid
105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la Seguridad Social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la Seguridad Social. Pues después de 130 años, la Seguridad Social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida, el original. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II. Capital Radio. Siente la economía. Webex cuenta con la seguridad integrada de Cisco, por lo que su videoconferencia será siempre confidencial. Busque hoy mismo prueba gratuita de Webex.